Amigos de TUDN, ¿cómo están? Los saludamos con gusto y en este caso tenemos el placer de poder platicar, de poder charlar con el técnico campeón de la CPL, la Canadian Premier League, y nos referimos Diego Mejía, el head coach de Atlético Ottawa, que viene sí de ser campeón el pasado 9, apenas el pasado domingo, frente a Cavalry en un duelo espectacular con una intensa nevada. Así que primero que nada, Diego, agradecerte por estos minutos para tu DN y de bote pronto, a 4 días de haber vivido lo que viviste el domingo anterior con esta franquicia que apenas arrancó hace 5 años y tú que llegaste en enero de este año, de este 2025, pues tus sensaciones de lo que viviste el domingo con el primer título del Atlético Ottawa y desearte las felicitaciones, por supuesto, externártelas. Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, un gusto verte. Pues nada, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que a 4 días de esto, hoy es el primer día de calma que tenemos y apenas asimilo lo que pasó, no solamente por el campeonato, sino por todo lo que pasó alrededor del juego. Es la primera vez en mi vida que vivo algo así, que juego un partido en estas condiciones. La verdad que fue increíble y por cómo se dio todo, fue un partido largo, se hizo un partido de 4 horas porque tuvo que haber pausa para remover la nieve y todo este tipo de cosas, pero la verdad que muy contento, un partido, entiendes un poco la cultura del canadiense, un partido con 15,000 personas, no se movieron un solo segundo de su lugar, a pesar de la nevada, la nieve es parte de la cultura de acá. Y bueno, muy contento por el resultado, saber que no ha sido un año fácil, que es un año que se trabajó bastante, que se tomaron riesgos para venir acá y bueno, culminarlo de esta manera, la verdad que muy feliz. A ver, Diego, extérnanos un poco cómo es el hecho de que un mexicano llegue a la CPL, a la Canadian Premier League, y el hecho de que tú en tan poco tiempo y con tremenda racha, son 35 partidos al cargo, solamente 3 derrotas, la forma como cerraron el torneo excepcional, fueron 12 partidos invictos. ¿Cómo es para ti y para la franquicia, obviamente, pero que en el primer año los resultados sean inmediatos, porque eso no es común, digamos, en un fútbol que establece la, que ya necesariamente un proceso, que obviamente lo aplaudimos, pero ¿cómo es que Diego Mejía en su primer año ya haya hecho historia en esta liga canadiense? Bueno, finalmente cuando llega la posibilidad, lo primero que hago y que creo que todos los entrenadores debemos de hacer es analizar el recurso humano que tenemos, analizar la liga. Yo veía un área de oportunidad grande en la liga con respecto a mi perfil, en la manera en la que me gusta montar a los equipos. Y bueno, fue que se decidió este modelo deportivo, este modelo de juego para el equipo, pensando que íbamos a tener íbamos a implementar un modelo que pocas veces se había visto en Canadá, ¿no? Un fútbol mucho más físico, un fútbol de segunda pelota, un fútbol de poca construcción de juego y que entraba mucho a los duelos físicos. La verdad que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Todos los entrenadores canadienses son apoyados por la federación, todos los entrenadores canadienses tienen su licencia UEFA. Eh, el Atlético Ottawa toma un riesgo al traer un técnico extranjero, soy el único técnico extranjero de la liga. Los medios apoyan mucho a lo local. Eh, por más que ganes y tengas rachas importantes, siempre la tendencia va a ser el apoyo hacia el técnico canadiense y es entendible. Y bueno, la verdad que logramos hacer unos números increíbles, eh, pero no solamente a nivel deportivo, somos el equipo más joven de la liga. Te comento, el capitán de la selección sub-17 de Canadá que está jugando ahora el Mundial es titular, fue titular conmigo todo el año. O sea, mi línea defensiva eran 18 años, 17 años, 19, 20, 19 años. ¿Sabes? Un equipo muy, muy, muy joven, pero un equipo que entendió rápido la manera en la que buscábamos jugar y la verdad que muy contentos por ayudarlos a cambiar esa mentalidad, por ser parte de este cambio en la cultura del fútbol canadiense y bueno, y por haber ganado de esta manera. ¿Y qué te dice, Diego, el hecho de, a ver, lo que viviste a final de cuentas en FC Juárez? El hecho, ¿cómo es que Diego razona
concientiza esta decisión que toma de ir a la liga canadiense, sabedor de lo que había sido tu experiencia, en este caso en la Liga MX. ¿Cómo es que Diego dice, a ver, pasó esa experiencia en FC Juárez, soy un técnico mexicano joven que quiere abrirse brecha, abrirse camino, ¿por qué ir a la liga canadiense y no esperarte tal vez a otra propuesta en México, si es que las hubo, digo? Mira, yo tengo un objetivo súper claro, Hugo, y es poder tener una buena carrera como entrenador. Eh, Establecerme en el mundo del fútbol como un entrenador confiable. Yo para llegar a Juárez dejó un puesto increíble en el Manchester City, ocupaba un puesto dentro del área de scouting bastante importante en la estructura del City. Dejo eso por seguir el sueño y unirme a Juárez como auxiliar. A partir de ahí tengo crecimiento, me hago cargo del primer equipo. La verdad que ilusionamos mucho en un inicio, salvamos al equipo por primera vez en la historia de la multa. Después, bueno, no cerramos de la mejor manera, no continué en el proyecto. Tuve algunas entrevistas con algunos equipos de México, estuve cerca de un par y la verdad es que siento un amor profundo por esta profesión. Es mi vocación futbolista para darme cuenta que lo que más amaba era ser entrenador. Y bueno, empecé a buscar, estuve muy cerca de dirigir en la Liga Sueca, tampoco se dio, eso fue una decisión personal que no la quise tomar. Y bueno, cuando se me abre la posibilidad Atlético Ottawa, por lo que significa Atlético de Madrid, que es un grupo importante dentro del mundo del fútbol, las personas que estaban alrededor, la cultura sobre la que querían construir este proyecto, la verdad que me hizo mucho sentido. Y bueno, era una oportunidad que me brindaba también crecimiento personal y también profesional. Finalmente, el llegar a un país y tener que gestionar futbolistas de diferentes culturas en un idioma completamente distinto, una competencia que es muy dura, es un formato de liga europea. Bueno, a pesar de que haya 8 equipos, pero juegas 4 veces contra el mismo equipo, eso lo complica más, hay que estarle moviendo constante equipo. Entonces, la verdad que muy contento por esta decisión y bueno, siempre en busca de nuevos retos, Y ¿no? además, Diego, sabedores de que en algún momento tu DN ya te había visitado, el profesor Julio Ibáñez, pero para los que todavía no tengan, digamos, empapado, justamente ahorita nos lo comentabas, nos lo decías, Atlético Orogua pertenece al Atlético de Madrid. ¿Cómo fue ese día de partido? También, Diego, sabedores, que yo creo que tú días antes ya sabías, o semanas antes tal vez, o una semana antes ya que se sabe al rival que te va a tocar en la final, que gente, comitiva del Atlético de Madrid le da la importancia, por supuesto, de este partido y viaja hasta territorio canadiense. ¿Cómo fue para ti eso en lo que implica al final un club con la jerarquía mundial del Atlético de Madrid? Y me imagino la presión al final de cuentas de que pues vinieron los big bosses a ver tu desempeño y en el que esperan, por supuesto, pues un título al final. Y finalmente representamos la marca Atlético de Madrid, ¿no? En el extranjero. Eso conlleva una gran responsabilidad. Y como tú dices, vino todo el mundo, estaban muy ilusionados con la historia que se estaba creando alrededor del equipo. Es la primera vez que el equipo peleaba esta final. Y la verdad que se crearon muchísimas expectativas porque no solamente se peleaba una final, Hugo, sino que alrededor del equipo este año ha habido muy buenas noticias. O sea, hoy vendimos al delantero que fue el campeón de goleo y rompió el récord, al fútbol sueco, a equipo que va a jugar Champions League. 2 jugadores más van a equipos importantes de la MLS, menores de 21 años. O sea, se generó algo que nunca se había visto en Canadá, ¿no? Un mercado alrededor de Atlético Ottawa, ¿no? Y Atlético Ottawa finalmente impulsó todo esto para que se voltee a ver al fútbol canadiense. Y bueno, la verdad bueno, los parámetros están ahí, los pone el Atlético de Madrid, nosotros tenemos que cumplir con esa excelencia y la verdad un honor, ¿no? Un honor saber que estás ahí a unos pasitos de la elite del fútbol mundial, que tienes las puertas abiertas para poder ir a Madrid, para aprender, para escuchar, para ver entrenamientos, para estar cerca de la elite mundial. Y bueno, está ahí la zanahoria enfrente de ti, ¿sabes? Esta ilusión de que en algún momento, no digo que el Atlético de Madrid, pero en algún momento, bueno, aspirar a este sueño, ¿no? De poder dirigir alguna vez en Europa. Y Diego, en esta vertiente, porque vaya, tú ya viviste ambas caras,
ya estuviste en la Liga MX, ahora estás en el extranjero, en este caso en la Liga canadiense. ¿Qué demuestra esto para los directores técnicos mexicanos? Muchas veces en mesas de debate se habla de esa situación. Eh, Voy a usar palabras que a la verdad a título personal no me gustan, pero luego líderes de opinión, no, los técnicos mexicanos no tienen la calidad necesaria, le dan más oportunidad a los técnicos extranjeros en México. ¿Tú qué opinas de esta vertiente, sabedor que ya te tocó estar en la Liga MX y sabedor de que ahorita con título en mano estás demostrando tu calidad también como estratega, como head coach? Algo que he aprendido en todo este proceso que estuve parado y antes de entrar, de tener esta oportunidad con Atlético de Madrid, en las pláticas que tuve con algunos equipos extranjeros en Europa, en las ligas nórdicas, eh, todos estos equipos me buscaron por el estilo de juego, más allá de por los números, ¿no? Ellos decían que si me buscaban era porque querían conocer al técnico que iba a ser, no al técnico que soy. Porque finalmente pues, era un técnico joven que había debutado en la Liga MX. Me parece que va por ahí, ¿no? El poder conocer el perfil de entrenador que quieres, que como directivo sepas qué plantel tienes, qué jugadores tienes, y a partir de ahí busques el tipo de entrenador que quieres en cuanto a personalidad, en cuanto a imagen, en cuanto a estilo de juego. Me parece que eso lo deberíamos de cambiar, esos filtros en México. Y Después creo que, a ver, es muy obvio, yo funciono por números. Hay muchísimos extranjeros dentro de la Liga Mexicana. No quiero decir que eso esté bien o esté mal. Simplemente que creo que son bienvenidos los extranjeros como Jardiné, como Larcamón, como todos estos entrenadores que vienen y le suman al fútbol mexicano, pero hay una estadística que 1 de cada 10 que viene es el que se queda dentro de la liga, ¿no? Me parece que esos espacios podrían ser utilizados por mexicanos, tenerles paciencia, como te digo, apostar al perfil, no al nombre. Y creo que eso podría traer más tranquilidad a los proyectos que se apueste por un técnico mexicano. Diego, al ser campeones, es indudablemente que consiguieron por inmediatez el pase a la Conca Champions del 2026. Primera vez que obviamente que Atlético Ottawa va a estar en este certamen. Eh, ¿Cómo se siente un Diego Mejía de esta historia de una franquicia que se creó hace 5 años y que va ahí pian pianito dando pasos agigantados? Y también preguntarte tu futuro, o sea, Diego Mejía va a dirigir esa Conca Champions con Atlético Ottawa, también, ¿qué pinta para Diego? La verdad que me parece que cuando los objetivos son genuinos, todo va fluyendo mejor. Uno de los objetivos era entrar a la Conca Champions y el principal objetivo no era solamente que hablaran de Diego Mejía. Mi principal objetivo es que el Norteamérica conociera el talento de los jugadores canadienses jóvenes y algunos mexicanos que tengo aquí también jóvenes. Es una gran vitrina para nosotros, independientemente del equipo que nos toque. Vamos a competir increíble, van a ver de lo que somos capaces de hacer Atlético Ottawa y los jugadores jóvenes. Y bueno, esperamos dejar una muy, muy buena imagen de lo que es el fútbol canadiense, de lo que ha crecido y de lo que es la calidad de los jugadores jóvenes canadienses. Y bueno, en lo personal, yo tengo que viajar a Madrid la siguiente semana. Como bien lo dices, Atlético de Madrid es nuestro jefe. Tenemos que ir a reportar directo sobre lo que fue todo este año aquí en Atlético Ottawa. Y bueno, a partir de ahí me parece que en Madrid tomaremos la decisión si hay que seguir o si ellos también tienen otra visión sobre el proyecto. Y Diego, a ver, en este tema de específicamente a nivel individual, eh, ya lo decías, obviamente la gestión de grupo, pero el hecho de un Diego Mejía desenvolverse en otro idioma. Vimos un video, un clip, ya en el vestidor, en el que hablas en inglés y le dices, Now I can say it, now I can say it, y tus jugadores te dicen, sí, ahora sí, puedes decirlo, ¿no? En inglés, que we're the best team in this league. ¿Cómo ha sido para Diego Mejía también salir de su zona de confort y el hecho de pues tener que gestionar un grupo y tener que dirigir una práctica, al final de cuentas, en un segundo idioma, en este caso el inglés? Finalmente te adaptas a las culturas, ¿no? Creo que el castellano es un idioma que te permite expresar con mucha pasión y mucha facilidad los sentimientos.
El inglés finalmente es un idioma anglosajón y es distinto y puede parecer más frío, pero bueno, la verdad que no soy perfecto en el idioma, pero intento llevarlo a ese mix, ¿no? A llevar este inglés con esta pasión latina que tengo y podérselas inyectar a mis jugadores. La verdad que no ha sido fácil, Hugo, pero es algo que me motiva todos los días a ser mejor, que me impulsa, que me tiene ahí conectado con la mejora continua como entrenador, como ser humano. Y bueno, hoy me demuestro a mí mismo que es que no pasa nada. O sea, hoy puedo ir a tocar puertas a cualquier país del mundo sabiendo que soy capaz de hacer esto, ¿no? Con 42 años, Diego, ¿qué aprendió Diego Mejía de su paso desde ser auxiliar, en este caso, de pues, estrategas tan importantes como el Tuca Ferretti, ya siendo el director técnico del primer equipo? ¿Qué aprendió que lo supo adaptar hoy con Atlético Ottawa eh, y que le trajo un título en mano? A ver, aprendí muchísimo de todos. Tuve la fortuna también de trabajar de cerca con algunos entrenadores de la élite europea, pero hice mucha química con el Tuca. La verdad que hay cosas que recuerdo de él que no es que no es que las aplique, sino es que las interioricé tanto que a veces, ¿sabes? Tengo hasta ciertas actitudes de Ricardo porque la pasión con la que vive el juego, la pasión con lo que disfruta el enseñarle a los jugadores a jugar un mejor fútbol y a verlo de diferente manera. La verdad que me quedo mucho con el aprendizaje del Tuca, al cual le tengo muchísimo cariño. Y que aprendí pues a adaptarme a la materia prima que tengo, ¿no? Por más que Diego Mejía tenga una idea de juego que es muy clara, vas a encontrar muchísimas similitudes si tú ves al Atlético Ottawa a lo que se veía en Juárez, un Y, juego de posesión, que me gusta dominar con el balón, que me gusta someter un poco. Entonces, lo que aprendí es que hoy tengo que tener ciertos matices dependiendo del jugador que tenga y saber que como entrenadores somos los responsables del equipo, somos los responsables de los mecanismos que un equipo pueda tener, pero que los actores principales son los jugadores. y ahora sí, regresando a lo que viviste el domingo. Primero que nada, no te desgarraste en el festejo del segundo gol, porque vimos que tu cambio de ritmo estuvo espectacular. Y al final, la locura de ese juego. O sea, porque me lo decías en la primera respuesta. Jamás habías vivido un duelo con esa tema de climatológica, aspectos climatológicos, esa intensa nevada. Y después lo que hizo, pues obviamente todo tu colectivo, pero si sí subrayamos, pues los dos goles de David Rodríguez, también la doble atajada de Nathan Ingham al minuto 119, ya cuando estaba a punto de culminar el compromiso. Transpórtanos a esa sensación, no sé si el domingo 9 de noviembre del 2025, en el aspecto profesional, tal vez ha sido el mejor día de Diego Mejía. Por supuesto, y bueno, queda grabado para la historia. Aquí salió como, no recuerdo el nombre, cómo le llama el gobierno de Canadá, pero el 9 de noviembre de aquí hasta el resto de la historia de este país, será nombrado el Día del Atlético Ottawa, ¿no? Entonces, Wow. por cómo se vivió, por cómo fue la historia, ¿no? Representó lo que es Canadá como país y la resiliencia que se tienen como canadienses ante este tipo de climas y cómo lo disfrutan los canadienses. Planeé la semana completamente distinta. O sea, planeamos la semana en condiciones normales, sabiendo que íbamos a dominar, sabiendo que íbamos a ser un equipo que iba a estar encima del rival, que teníamos que cuidarnos de las transiciones porque ellos tenían velocidad arriba y de repente 10 centímetros de nieve y la liga decide jugar este partido. Como yo lo dije, esto no es fútbol, pero aún así lo único que hice fue mantenerme en el presente, disfrutar y confiar en todo el trabajo que durante 8 meses tuve con el equipo, ¿no? Y este cambio de mentalidad que se tuvo, finalmente, esto es de los jugadores, lo ganaron a base de querer, a base de corazón, a base de mentalidad, porque es muy difícil crear tácticas en la nieve, así es que... Sí, sí, sí. Eh, Imagínate formar parte de este partido con un gol espectacular, un partido que va a ser recordado en la historia del fútbol mundial. Hoy me parece que son
más de cerca de los 1.000 millones de vistas en alrededor del mundo. Algo increíble, ¿no? Algo que va a quedar en mi memoria para siempre. Las últimas dos, Diego. Primero, ¿qué le dices a esos técnicos que incluso tú has convivido con muchos? Ahora sí que a ti te conozco desde tu etapa de jugador, con el que tuve el placer de convivir de cerca, pero ¿qué le dices a todos estos técnicos, colegas que van iniciando mexicanos y que tal vez se les cierran puertas en México y dicen, bueno, ya se acabó mi carrera, pero bueno, aquí está un Diego Mejía, porque al final, y te lo digo de forma sincera, yo creo que para muchos mexicanos sirves de figura de inspiración, Diego. ¿Qué le dices a esos técnicos mexicanos jóvenes que están en este camino? Bueno, primero aprecio mucho lo que dices y es un gran compromiso. Primero que encuentren su vocación. No es fácil ser entrenador de primera división. Representa muchas cosas y que sepan el por qué quieren ser entrenadores, ¿no? Hoy, por supuesto que a mí me encantaría poder ser exitoso en mi país y encontrar una segunda oportunidad y demostrar de lo que soy capaz, pero lo hago desde la vocación, desde querer ser entrenador, no lo hago desde la fama, no lo hago desde el dinero. Afortunadamente tuve una carrera importante dentro del fútbol y hoy lo hago desde la vocación de ser entrenador. Hoy tengo un fuego interno que quiero seguir y Y se convertirme nota. en uno de los mejores entrenadores del país y poner siempre el nombre de mi país en alto. Y bueno, el consejo que les daría es que si es formativo, que den lo mejor de ellos en formativo, que si es primera división, que es válido tener ese sueño y que lo hagan desde ser genuinos, ¿no? Desde ser honestos consigo mismos. Agregaría una última. Ahorita, de cara al 2026, diferencia, porque trabajas con mucho joven canadiense también. Eh, ¿Cómo ves el fútbol canadiense de cara al Mundial 2026, donde por supuesto ha dado pasos agigantados desde Qatar, desde los últimos dos ciclos mundialistas? Pero ¿cuál es la opinión de Diego Mejía, que ya ha convivido con dos diferentes tipos de fútbol en CONCACAF, Canadá y México? En cuanto esta liga expanda después del Mundial, se va a convertir en una de las mejores ligas de Norteamérica. El fútbol canadiense hoy, por la estructura que tiene el fútbol profesional, hay demasiado, tengo la fortuna de conocer el mundo del fútbol y no sé si sea el país con más academias de elite de equipos top de Europa. Wow. Está lleno el país de estas academias porque la mayoría de los clubes en Europa están muy interesados en los perfiles de los jugadores canadienses. Ajax tiene 5 jugadores canadienses, PSV tiene 4 jugadores canadienses, Manchester City tiene jugadores canadienses jóvenes. O sea, los perfiles de los jugadores canadienses son espectaculares. Ahorita existe un gap ahí que por la posición que ocupa la liga y la diferencia que hay contra las mejores ligas, hay como habría que estandarizar la media de un jugador canadiense, pero bueno, lo sabemos. De los 24 convocados en el fútbol canadiense, 18 juegan en las principales ligas de Europa. Creo que es un biotipo de jugadores que sin duda alguna tienen la posibilidad de poder jugar en las principales ligas de Europa, ¿no? Estoy muy sorprendido porque a nivel físico son de primer nivel y bueno, ayudarlos a que tácticamente también puedan crecer y cerrar ese gap para dar mejores oportunidades. Me gustó el término Spanglish, ese gap, o sea que Ese Diego está, va, la brecha, sí, no, no, pero te entendí completamente. sí, sí. Y la Perdón, perdón. última, Diego. No, 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 está excelente. Y la última, porque sabemos que tienes un soporte familiar, al final de cuentas. ¿A quién le dedica Diego Mejía este título? Es decir, cuando escucha el silbatazo, voltea al cielo con este intenso frío que hubo. ¿Y a qué se le viene a la mente a de un Diego Mejía de agradecimiento de todo este proceso que ha vivido desde jugador, ahora el auxiliar y ahora ser director técnico? Uy, lo que me va a hacer llorar, pero bueno, finalmente mi esposa es mi soporte, ¿no? Es la que está aquí todos los días conmigo y creo que es la que me permite el poder de hacer todo esto, ¿no? Ella es el pilar de esta familia, es quien pasa más tiempo con mis hijos y es la que me da la tranquilidad para yo poder ir y poner foco todo el tiempo en el equipo. Mis hijos, por supuesto, mi mamá y mi padre que está en el cielo, pero ¿sabes qué? Me lo dedico a mí también.
Me lo dedico a mí porque no ha sido fácil el camino. Em, la verdad que ha habido injusticias, ¿sabes? Entendemos cómo es el mundo de fútbol y en algún momento compré lo que la gente podía opinar de mí, ¿sabes? Sobre que posiblemente por mi paso en Juárez vieron una incapacidad y me lo dedico a mí porque hoy regresa la confianza a mí y me doy cuenta que soy capaz de lo que me proponga y que tengo el nivel para poder dirigir grandes ligas. Pues amén, Diego, enhorabuena. Muchas gracias por estos minutos para tu DN. Te estaremos, por supuesto, siguiendo la pista desde Madrid, que ahorita ya vendrás acá a la capital española. Y reitero, muchas felicitaciones. Es Diego Mejía, amigos de tu DN, el técnico campeón del equipo Atlético Ottawa en la Canadian Premier League. Así que enhorabuena, Diego, y gracias por estos minutos para tu DN y todo el éxito del mundo. Hugo, un abrazo, qué gusto verte y también muy feliz por todo tu desarrollo. De verdad te felicito el valor que tienes. Muchas gracias. Ahí lo tienen. Diego Mejía, técnico campeón de la CPL del Atlético Ottawa, en exclusiva para tu DN, amigos.